Buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 9 de febrero de 2018. En datos económicos, comenzamos por Asia con inflación al consumidor e IPP en China, en ambos casos descendiendo de acuerdo a las expectativas del mercado, para algunos dando la señal de que el crecimiento de 2018 será inferior al del 2017. Con relación a Estados Unidos, se espera la publicación de inventarios mayoristas. También lo que es conocido como las perforaciones petroleras, que se espera algo de repunte cerca de los máximos del último año. Obviamente, señal de precios, incentivo la actividad del sector. Y algunas declaraciones de miembros de la entidad del día de la Reserva Federal que estaremos reproduciendo en este comité. Con relación a Europa, indicadores de producción industrial en Francia, Reino Unido por debajo de lo esperado, Francia por encima, déficit comercial de Reino Unido superando las expectativas nuevamente, casi el doble, o más o menos el doble de lo que el mercado había anticipado, mostrando esa debilidad estructural de este país. Y con relación a América Latina, ventas minoristas en Brasil, creciendo en términos anualizados menos de lo que se había esperado y mes a mes una contracción del 1.5% frente a una expectativa de mercado de contracción del 0.4%, es decir, un poco más débil o menos fuerte de lo que el mercado había anticipado para esta economía en diciembre de 2017. Con relación también a América Latina, algunos indicadores de industria en México, en Colombia, publicación de las minutas del Banco de la República, en Brasil, como ya hablamos, ventas minoristas y cerraríamos eventualmente este día, dependiendo de si en China se publican o no las cifras de desembolsos crediticios y de base monetaria como tal. Con relación a los anuncios de las últimas horas, ya dejando de lado lo que fue la inflación en China, en los Estados Unidos, en el Senado y la Cámara aprobaron un proyecto de ley que elevó el límite del gasto federal para los próximos 2 años en cerca de 300.000 millones de dólares. La Cámara también aprobó un proyecto de ley que da financiamiento del gobierno hasta el 23 de marzo. Sin embargo, esta aprobación de la Cámara fue a las 5:30 de la mañana, no se alcanzó a hacer antes de medianoche, por lo tanto hubo un espacio de shutdown, de cierre parcial entre la una de pues el primer minuto del día de hoy y esa hora de las 5:30, lo cual pues para la administración Trump es una nueva vergüenza, teniendo en cuenta que quienes dilataron las decisiones en la Cámara de Representantes fueron los mismos republicanos. Su representante Paul Ron realizó un discurso de 9 horas diciendo por qué era malo ese incremento del gasto del gobierno, algo pues que nadie le va a creer, teniendo en cuenta obviamente esa reducción tributaria en la última reforma. Con relación a Estados Unidos también, el día de ayer sorprendió un nuevo descenso en las solicitudes de subsidios al desempleo, acercándose al mínimo reciente de los últimos 45 años de 216.000 solicitudes de subsidios. Esto, pues, simplemente reitera la fortaleza del mercado laboral. Recuerden que en la publicación mensual se identificó un incremento salarial del 2.9%. El mercado está muy asustado con ese incremento salarial. Sin embargo, el día de ayer John Williams hablaba abiertamente sobre lo que era esperado en momentos de recuperación económica. En temas de esto, destacaba que se necesitaba un incremento salarial del 3.8% para que de verdad empezara a haber presiones crecientes en el lado de la inflación, y por eso hablaba ayer nuevamente de gradualismo, algo que el mercado parece que no está poniendo cuidado en este momento. Con relación a México, y de manera unánime el Banco Central o los miembros del Banco Central decidieron aumentar la tasa de referencia tal como esperaba el mercado del 3.25 al 3.30%, máximo tasa del Banco Central en México desde febrero 2009. Con este ajuste o este incremento espera mantener ancladas las expectativas de inflación. Hay muchos temores de que la convergencia hacia el 3% se demore un poco más, y por eso están siendo un poco, digamos, severos o contractivos en estos ajustes de carácter monetario. Entre los riesgos a corto plazo para que la inflación no descienda tan rápido, obviamente está la depreciación del peso, que se ha motivado o ha sido el resultado de los temores sobre si ocurre o no ocurre una renovación del Telecan. También la política monetaria en los Estados Unidos, incremento de tasas de la Fed, obviamente estaría asociado a un debilitamiento del peso mexicano, una alta dependencia de la economía mexicana frente a los Estados Unidos, es lo que explica esto. Y tercero, las elecciones presidenciales en este país, que como ya hemos venido reproduciendo en varios comités, pues muestran al candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, como
el probable próximo presidente en este país. También continuando con temas de bancos centrales en América Latina, el día de ayer y sin sorpresa, el Banco Central de Perú mantuvo la tasa de referencia inalterada en el 3%. Eso sí, dejó ver que era probable que más adelante decidiera incrementar en algo ese estímulo monetario, teniendo en cuenta las bajas lecturas inflacionarias y que el crecimiento en el que tiene actualmente Perú está por debajo del crecimiento potencial. Con relación a los mercados accionarios, ayer veíamos como nuevamente había un fuerte desplome en el mundo. Si quisiéramos, obviamente ustedes están viendo la primera columna con caídas entre un 4 y un 1,5% dependiendo del mercado, pero si pusiéramos un mapa que facilita Bloomberg para ver la visualización, pues claramente lo que estaríamos pues como a puertas de ver si lo estuviera cargando en este momento en la velocidad que esperábamos, es un mapa mundi predominantemente rojo. Bueno, parece que está fallando en este momento como la velocidad de la conexión, pero pues lo que vamos a ver acá era simplemente la reproducción de lo que vimos en esa primera columna, como ustedes pueden ver aquí, no tiene nada que ver con temas de calentamiento global, sino de las pérdidas masivas que estamos viendo en los mercados accionarios en todo el mundo. Acá, como ayer lo habíamos manifestado, en apariencia habíamos tenido, podríamos tener algo de recuperación, pero desde nuestro punto de vista la volatilidad de mercado se mantenía alta. Vamos a ver ese indicador de volatilidad que hemos estado haciéndole seguimiento durante las últimas jornadas. Vamos a poner la dinámica intradiaria y lo que hemos visto es que los mercados se tranquilizan cuando este indicador VIX se acerca a este umbral de los 20 puntos, pero el día de ayer, como ustedes pudieron ver, a partir de las 9 de la mañana hubo un nuevo incremento hacia niveles de los 30 o 35 puntos y esto en cierta medida está asociado a esos niveles de estrés de mercado que nuevamente generan desplomes. Nuestra recomendación en general sigue siendo hacer muy precavidos cuando ustedes observan, me voy a adelantar un poco a lo que les va a mostrar a ustedes Natalia desde el punto de vista técnico en el Standard Poor's en las velas diarias. Lo que alcanzamos a ver fue un primer desplome importante, una jornada de recuperación donde algunos pues hablaban reiteradamente y de manera acertada de que la economía estadounidense está sólida y las empresas muestran buenas noticias, pero desde el lado de la volatilidad, como referenciábamos nosotros, el VIX todavía no estaba por debajo de los 20 puntos. ¿Qué sucedió luego? Un rechazo de esa vela de recuperación y de hecho el cierre de ayer estuvo por debajo de ese mínimo reciente y por lo tanto pues abre el espacio para descensos adicionales. Ahora bien, desde el punto de vista de posicionamiento de mercado, hay que esperar ya un poco que se estabilice para reingresar al mercado. Creemos que este va a ser el último movimiento de descenso bajo la expectativa de que estamos en medio de una corrección de mercado y no de un movimiento bajista de mercado como tal. Así que muy pendientes del momento en el que anunciemos como esa recomendación de reingreso al mercado estadounidense. Y con relación a el Bank of America, en su reporte semanal, vimos el día de ayer que ese indicador de alzas y bajas todavía se mantiene con unas señales de ventas y también mostraba que durante la última semana había identificado salidas de recursos de fondos en acciones en los Estados Unidos por casi 33 billones de dólares, lo cual simplemente está en línea con lo que ha venido ocurriendo durante las últimas jornadas. En temas corporativos, y Natalia lo había anunciado durante esta semana, una nueva oferta hostil de Qualcomm, bueno, de Broadcom por Qualcomm, que valoraba la compañía en cerca de $82 por acción. Esto fue rechazado, obviamente, sin embargo, ya pues aceptó Qualcomm sentarse para empezar algún tipo de negociación un poco más formal y que no solamente fuera un tema de compra hostil. El día de ayer, Societe General sorprendió al mercado, si bien es cierto, descendió la utilidad, lo hizo menos de lo esperado, registró incluso números positivos de 69 millones de dólares en el último trimestre del 2017, cuando el mercado esperaba una pérdida cercana o superior a los 300 millones de euros. La acción el día de ayer tuvo una buena dinámica, valorizándose el 3,24%, pero hoy Europa está, como ustedes pueden ver, asumiendo el choque estadounidense después de las 9 de la mañana que vimos en el indicador del VIX y por lo tanto pues hoy hay un retroceso también generalizado también en esta acción. Tesla el día de ayer registró una pérdida inferior a lo que había
esperaba el mercado desde el punto de vista de lo que son eventos recurrentes, $3.02 por acción. La pérdida total fue más, obviamente, pero cuando uno excluye temas no recurrentes, pues esta es la cifra. El mercado esperaba una pérdida del 3.12%, pero como ayer el mercado estaba en tono negativo en Estados Unidos, afectó de manera importante a Tesla, 7.33%. Los ensayos de SpaceX no fueron suficientes como para generar una cortina de humo sobre los resultados de esta compañía, que continúa viendo cómo se va drenando la liquidez de la misma y todavía se siguen incumpliendo las metas de producción de su modelo 3. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Como lo venía mencionando Daniel, pues la jornada de ayer fue una corrección a la baja para los dos principales índices de Estados Unidos. El Standard Poor's y el Dow Jones ya acumulan descensos de más del 10%. Y en los futuros principalmente vamos a ver cómo pues a pesar de que se dio esta señal de posible agotamiento y recuperación al alza, que lo veíamos también desde la parte de las velas japonesas, aquí nos da el indicador una nueva señal de posible agotamiento en línea con esta nueva corrección a la baja para las acciones. No descartamos descensos mayores durante las próximas jornadas, dado que pues ya lleva entonces una caída de más del 10% desde los máximos históricos registrados el 26 de enero para ambos índices, el Standard Poor's y el Dow Jones. El VIX se ubica por encima de los 30 puntos y en el pasado este nivel de volatilidad generó correcciones de más del 10% y la más fuerte fue del 21% a finales del 2011 cuando el VIX sobrepasó los 40 puntos varias jornadas consecutivas. Sin embargo, y les queríamos compartir el día de hoy este gráfico que nos llamó la atención, según Credit Suisse, a través del indicador de posible recesión que está aquí señalado por la línea blanca, en los próximos, este mide lo que es una posible recesión que se pueda dar durante los próximos 12 meses, se mantiene y como vemos en niveles mínimos. La probabilidad de que las acciones corrijan tan fuerte a la baja como para que se considere una recesión del mercado accionario es casi nula, lo cual pues le da soporte a la tendencia positiva que mantienen las acciones y va en línea con el pensamiento que tenemos nosotros de esperar que la corrección termine y reingresar a mejores niveles. La corrección puede profundizarse incluso a niveles del 20%, como ya les mencioné, dado que el VIX se mantiene por encima de los 30 puntos y son niveles que históricamente dan alta volatilidad al mercado y que proponen entonces una corrección mayor al 10%. Por el momento, cautela frente a esta dinámica del mercado y continuamos con la temporada de entrega de resultados. A la fecha, 322 empresas aproximadamente ya han reportado resultados, donde el 81,37% de las mismas han estado por encima de las estimaciones del mercado y para el día de hoy pues no tenemos anuncios relevantes. Reiniciaríamos el día lunes empresas que faltan por entregar resultados referentes al cuarto trimestre del 2017. En el mercado de divisas vamos a ver cómo el dólar vuelve a ganar contra casi todas las monedas del G10, sobresale la caída de la libra esterlina de más del 0,5%, luego de los comentarios de Barnier sobre el proceso del Brexit en las monedas emergentes se ve un panorama mixto. Vamos a ver cómo algunas tienen algunos avances, la mayoría se mantiene en el terreno positivo, pero vemos también avances en el retrocesos en la parte negativa del won surcoreano del 0,38 y veríamos entonces un peso mexicano que se fortalece con un avance del 0,41%. Gracias, Natalia. Con relación al mercado petrolero, el día de ayer y esta madrugada, Gazprom, que es la mayor compañía petrolera rusa, estuvo realizando algunas declaraciones a través de su presidente. Una de ellas tiene que ver con que esperaba que este acuerdo de recortes se mantuviera de alguna manera o algún tipo de acuerdo de recortes se mantuviera hasta la primera mitad del año 2019. Sin embargo, posteriormente reconoció que podría ser modificado en el entretanto, incluso considerando la posibilidad de que así fuera durante el segundo trimestre de este año. Eventualmente, lo que uno entendería es la modificación a reducir o a moderar los recortes, pero con estas caídas de precios de petróleo veremos qué pasa. Por otro lado, el día de ayer, Irán anunció que podría en los próximos años aumentar su producción diaria de 4 millones de barriles a 4.7 millones de barriles, lo cual no ayudó obviamente en ese contexto de corrección del mercado petrolero. Algunos
operadores de mercado culparon a estos anuncios de Irán de ese descenso adicional de la última jornada. Sin embargo, recordemos que, como lo mencionaba Natalia, luego de conocer las cifras de inventarios de petróleo en Estados Unidos, tal vez lo más relevante tuvo que ser el incremento de la producción a 10.25 millones de barriles que anunció pues, el Departamento de Energía en los Estados Unidos, un nuevo máximo histórico. Obviamente es como una cifra preliminar que será confirmada en los próximos meses. Este simplemente es como la versión de la producción semanal. Y entre los hechos relevantes del mercado petrolero se viene el nuevo lanzamiento o el próximo lanzamiento del futuro de petróleo en China, teniendo en cuenta como manifestábamos que China es uno de los principales demandantes o compradores internacionales del petróleo, que había alcanzado durante el mes de enero las importaciones de 9.57 millones de barriles día, es decir, casi toda la producción estadounidense si uno lo viera en términos proporcionales. Eso es todo por ahora. Nos dejamos nuevamente con Natalia. Desde la parte técnica, vemos que el petróleo pues ya ha tenido una caída de más del 6% desde que fue anunciada la tendencia de cambio a la baja. Como lo mencionaba el día de ayer, el siguiente soporte técnico pues se ubica un poco lejos sobre los $59 el barril y vemos que pues actuó en repetidas ocasiones como una resistencia durante los meses de noviembre y diciembre, por lo cual si continúa esta corrección a la baja con mayor fuerza y se profundiza, este sería el próximo nivel a considerar. Bueno, y en el ámbito de la rendija hubo declaraciones de tres miembros de la Reserva Federal que traemos hoy. Kaplan, como habían manifestado, estuvo hablando el día de ayer tratando de tranquilizar al mercado, reiteró obviamente su postura de tres incrementos de tasas para el año 2018, pero nuevamente reiteramos lo que él habla es de un ajuste gradual de tasas de interés. Por otro lado, Patrick Harker, presidente de la Reserva de Filadelfia, respaldó la expectativa de que en marzo se va a aumentar la tasa. Esto no es nada nuevo, ya lo hemos visto desde hace mucho tiempo. Nos ha llamado la atención que varios medios dijeran que porque en marzo se va a incrementar la tasa de interés, las acciones vienen cayendo. Esto no tiene que ser ningún tipo de sorpresa. Eventualmente en marzo lo más relevante es ver la reformulación de pronósticos de tasas que se tendrían este año. Pero cuando vemos las declaraciones de los diferentes miembros de la Fed, no vemos que claramente se estén inclinando a hacer 4 incrementos en vez de 3, aunque algunos de ellos, como John Williams, lo contemple como una probabilidad o como una posibilidad. Con relación a Patrick Harker, él incluso le bajó el tono a sus declaraciones diciendo, sí, está bien, en marzo va a haber aumento, pero espero, si al caso, este año 2 incrementos de tasas de interés. Eventualmente podría haber un tercero, siempre y cuando la inflación se acelere más, algo que por ahora pues no se está esperando. Y Esther George, presidenta de la Reserva de Kansas, quien es una defensora ultranza de los incrementos de tasas de interés, habló también de solamente 3 incrementos de tasas este año. Válida obviamente por los efectos de una reforma tributaria que probablemente genera algo más de presión inflacionaria, pero solo estaba hablando de 3 incrementos de tasa, por eso nos parece un poco ácido el mercado desde el punto de vista como viene asimilando las cifras económicas y lo que esperan sobre las decisiones de la Fed. Como hemos manifestado desde diciembre del año pasado, nos vimos sorprendidos con que la Fed no modificara sus expectativas de ajustes de tasas teniendo en cuenta la reforma tributaria y las declaraciones de comienzo de año han estado alineadas con eso que hicieron en diciembre, con eso que dijeron en diciembre. Por lo tanto, vemos que la reacción de mercado ha sido un poco más ácida frente a lo que piensan los que son los hacedores de política monetaria en los Estados Unidos. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden que tasas de tesoro siguen muy cerca de esos máximos, pero digamos que desde el punto de vista fundamental nada ha cambiado de manera sustancial. Entonces, hasta aquí el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde de acuerdo a una firma especializada en temas de consumo, el gas en Colombia creció en enero el 7.2%. Esto sería muy favorable y en teoría alinearía la idea de que la economía colombiana ya está mostrando signos generalizados de crecimiento, como lo manifestaba el ministro de Hacienda en la última rueda de prensa cuando todavía no teníamos cifras de consumo. De hecho, las cifras oficiales que son publicadas por el DANE hasta la próxima semana me van a dar cifras del mes de noviembre, ni siquiera mes de enero. Y los extranjeros con nuevamente su posición como el mayor tenedor de test en Colombia. Recuerden que esto solo había sido alcanzado pues para el mes de diciembre por primera vez en la historia y ya en enero aumenta esa diferencia, mientras que los extranjeros adquirieron cerca de 1.15 billones de
pesos en nuevos nominales en el mercado de deuda pública colombiana, los fondos de pensiones locales solo aumentaron en cerca de 530.000 millones de pesos. Por lo tanto, extranjeros continúan mandando la parada en el país y en cierta medida pues muestran que ese diferencial de tasas Colombia-Estados Unidos se mantiene o sigue siendo atractivo a pesar de que la Reserva Federal incrementó su tasa de referencia y el gobierno y el Banco de la República ha venido haciendo a la baja. Entonces, simplemente un llamado de atención. Extranjeros, por lo menos lo que fue durante el mes de enero, no salieron del país, incrementaron sus posiciones. Obviamente, durante la última semana puede que haya algo de historia diferente, teniendo en cuenta que las tasas de T se han venido aproximando a niveles del 6-20%, pero en cierta medida lo que nos muestra es que el fundamental de Colombia no los está asustando todavía. Hay que ver qué pasa con el tema de las elecciones presidenciales. Y en un tema que habíamos venido haciéndole seguimiento con relación a Cerrejón, el sindicato y las negociaciones para evitar la huelga, que fue votada favorablemente el 29 de enero por parte de los trabajadores, cerca de 4.000 de los 5.000 trabajadores de esta compañía, pues bueno, Cerrejón aceptó hacer un incremento un poco más fuerte en el tema salarial, no es demasiado, inicialmente había propuesto el 5.9, ahora pasó al 6.1% y para el próximo año hacer un aumento adicional de al menos 5%. Esto no parece, digamos, un compromiso muy diferente a lo que ya había prometido la compañía. Ahora pagaría también un bono extra de un poco más de $5.400 a todos sus empleados, es decir, sus 5.000 empleados, con lo cual en teoría habría podido evitar ya la convocatoria de huelga y no ver afectada la producción que durante el año 2017 descendió por temas climáticos. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. En noticias corporativas tenemos una con referencia a Corfi Colombiana. El día de ayer, a través de información relevante, se informó que su filial Episol, que posee el 33% sobre la concesionaria Ruta del Sol, reconoció pues un nuevo gasto por 140.000 millones de pesos en diciembre del 2017. Esto pues se suma al valor que ya había descontado la compañía durante el 2016 de 102.000 millones de pesos. Aunque Corfi Colombiana pues había anunciado que las entidades bancarias estaban empezando a recibir pagos, Episol continúa afectado por este evento y esto es lo que nos llama la atención de esta noticia, dado que seguramente se esperarían mayores ajustes al valor de la inversión que se ha deteriorado bastante. Entonces vemos aquí pues como la acción desde la parte ya de Corfi Colombiana, que es la matriz y el holding de esta parte de Episol, ha tenido un continuo retroceso y ya se ubica sobre los 26.000 pesos, un nivel que pues no habíamos observado desde la gran caída que tuvo desde inicios de 2017 y que podría llevar a la acción a nuevos mínimos si continúa pues este impacto fuerte a la acción. Desde la parte del calendario de renta variable, pues les recuerdo que durante la próxima semana tendremos los resultados referentes a Cementos Argos el día lunes y el miércoles tendremos el rebalanceo y el anuncio del rebalanceo del índice MSCI. Analizando el índice Colcap la jornada anterior, veíamos un cierre sobre y por debajo ya del nivel que habíamos analizado, el nivel Fibonacci de los 1.530 puntos fue atacado con éxito y se ubica ahora sobre un nuevo nivel de los 1.500 puntos. Es un nivel que pues no habíamos visto desde finales de diciembre del 2017 y que pues va muy en línea con esta nueva corrección a la baja de las acciones en Estados Unidos, que si se llega a profundizar y continuar, pues seguramente tendríamos entonces mayores caídas para el índice Colcap que lo llevaría incluso a niveles que nosotros estimamos de los 1.480 puntos, un nivel de congestión pues, que es usual para la compañía y frente al cual pues se mantuvo durante casi todo el 2017 y que con esta nueva corrección a la baja probablemente llegue a consolidarlo. Y pasando con la acción de Nutresa, vamos a ver cómo esta tuvo una caída del 0,94%, a pesar de que pues hemos visto una caída generalizada en casi todas las acciones, esta ha sido un poco resiliente a este movimiento, con lo cual se ha mantenido estable durante pues ya varios meses, se mantiene dentro del rango que les recuerdo se comprende entre los 26.800 y los 28.000 pesos. Estos dos niveles son los que tenemos que tener en cuenta para la posición dentro de esta acción, dado que si llega a atacar cualquiera de los dos nos daría entonces luces de una nueva tendencia o continuación de la misma para las próximas jornadas. Y pasando con la acción de Canacol, como es usual y siendo una acción, siendo una de las acciones más volátiles, veíamos entonces que esta
avanzó un 0,62% de la jornada anterior. Se mantiene y se está acercando al nivel de entrada de los 9.800 pesos. Aunque tuvimos esta primera señal de agotamiento, lo que vemos es una intención de la acción por recuperarse y alcanzar de nuevo este nivel de congestión cercano a los 10.000 pesos. Por el momento mantenemos pues la tendencia positiva que fue anunciada desde junio del 2017 y tanto para el corto plazo como lo vemos aquí, pero y también para el largo plazo dado que el oscilador se mantiene por encima de cero. Y lo que tiene que ver con el peso colombiano, veíamos el día de ayer una jornada positiva con éxito, pues atacó lo que fue el nivel de los 2.850 pesos por fin, después de haberlo intentado durante varias jornadas consecutivas y cerró justo por encima del nivel de los 2.880 pesos. Lo que vemos es una apertura al alza también por encima de este nivel, ya muy de cerca a nuestro primer nivel objetivo sobre los 2.900. Y les recuerdo que el nivel para controlar en el mercado intradiario estaría sobre los 2.887 pesos. Este nuevo cambio de tendencia lo que nos da luces y nos da a pensar frente también a la fortaleza que está teniendo el dólar frente a las principales monedas globales es que continúe y lleve incluso a tocar niveles de los 2.950 cercanos a niveles que veíamos durante septiembre del 2017. Y finalmente lo relacionado con los test del 2024, estos cerraron sobre el 6,18 en la jornada anterior. Vemos una apertura también al alza para los títulos de deuda sobre el 6,20. Este nivel ha actuado como soporte durante varias ocasiones, lo hizo durante septiembre y octubre del 2017 y también antes, previamente durante junio del 2017, con lo cual pues es un nivel que propone algo de resistencia para los títulos. El día de hoy será clave ver este nuevo ataque, si lo llega a darse, pues nos daría entonces un mayor mensaje de la continuación de la tendencia positiva hacia niveles cercanos al 6,30. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse a las 8 de la mañana por redes sociales. Feliz fin de semana para todos.